Bueno, la misma historia de todos los meses, ¿eh? Cuando arranca el mes tenemos esa incertidumbre, o los usuarios tienen la incertidumbre de los posibles paros de colectivos, porque los empresarios no cumplen y la UTA obviamente llama a un paro. Y nuevamente los usuarios, que son los que pagan por adelantado el boleto, porque pagan con la SUBE, cuando uno hace una recarga de la SUBE, ya está pagando por adelantado el boleto. Y resulta que todos los meses, cuando arranca el mes, tiene que estar padeciendo y tiene que tener la incertidumbre si va a haber o no paro. Porque los empleados, porque los empresarios no cumplen y la UTA en este caso suele convocar a un paro como en esta oportunidad. Estamos ya en comunicación con nuestro móvil, con David Pereira, quien lo saludamos y lo incorporamos al informativo. David, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola chicos, muy buenas noches. Estamos aquí desde la central de UTA seccional Chaco, donde, bueno, vos lo decías muy bien, todos los meses es un nuevo conflicto. En este caso no se ha llegado a un acuerdo con respecto al salario de los trabajadores y, bueno, desde UTA decidieron hacer un paro para el día de mañana a partir de las 00. Pero para saber bien y para hablar justamente con el referente, estamos con Raúl Abraham. Raúl, muy buenas noches y cuéntenos cuál es la postura de la UTA en este nuevo conflicto. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, lamentablemente las empresas en el día de la fecha tenían que ser efectivo la totalidad del salario que le corresponde a los trabajadores correspondiente al mes de febrero. Únicamente lo hicieron en el transcurso de la tarde, aproximadamente a las 18 horas que nos avisaban los muchachos, por ejemplo, depositaron el 50%. Eso lo habían adelantado la semana pasada a través de la Cámara, donde nosotros le contestamos que no íbamos a aceptar, porque consideramos que era una falta de respeto hacia los trabajadores. Está bien, somos intransigentes, pero en este caso porque se trata un tema salarial. Ahora, si es por otras cosas, condiciones de trabajo, podemos hablar de negociar, ver la posibilidad, cómo podemos solucionar. Pero en estos momentos que se trata estrictamente de carácter alimentario, que es el sustento de la familia, donde necesitan la plata, y más aún en estos momentos que se están viviendo una provincia pobre, como dice el mismo gobierno nacional lo mismo, donde tienen los trabajadores un salario que prácticamente la mayoría de todas las actividades que está bajo la línea de pobreza, que es lamentable. Entonces nosotros hoy no podemos resignar absolutamente nada. Dijimos, paguen el 50%, nosotros al día siguiente, que sería mañana, a partir de las 0 horas, comenzamos con un paro de actividades hasta tanto cobren todos los trabajadores. O sea que esto es tiempo indeterminado. Y el resultado final es el tiempo indeterminado. Por eso no quiero ni decir más que apelo a la buena voluntad del gobierno, porque hay una insensibilidad total por parte de ellos que ni siquiera se preocupan para ver cómo se puede solucionar. Para mí es llamativo todo esto porque me acuerdo perfectamente, no del gobierno anterior, de los gobiernos anteriores. Estoy hablando del 90 en adelante. Siempre hubo ese diálogo, que eso fue lo que dio la posibilidad que no exista conflicto. Tal vez había unos conflictos aislados por ciertas circunstancias, pero en este caso han cerrado las puertas, no quieren hablar con los dirigentes gremiales. A mí, en este caso particular, no me interesa que si quieren hablar o no, pero que den una solución a los trabajadores, que den una solución a la gente, que mañana culpa de ellos, del empresario, como quieran llamarle, la gente van a quedar sin los servicios. Porque yo digo, cuando dice no queremos hablar con los dirigentes gremiales, que diga el por qué no quiere hablar. Yo sé perfectamente, por eso quiero que la gente entienda. Cuando hablan que la corrupción, que todos somos iguales los dirigentes gremiales. Entonces yo digo, no nos metan a toda la bolsa. Si no, nosotros podemos decir que del presidente para abajo son todos de la misma, son todos corruptos, podríamos decir. Pero esa palabra creo que tenemos que tener mucho cuidado y sabemos que tenemos que dirigirla a aquellos que realmente son.
pero que no paguen las consecuencias aquellos que son inocentes, nada tienen que ver. Y el resultado final, el castigo, no es para nosotros los dirigentes, es a la gente, esa gente que hace uso del transporte público, son gente humilde, son gente trabajadora, como digo, que aumente el pasaje, no importa, dicen ellos, pero le están castigando a la gente porque la gente no tiene trabajo y aquel que tiene un salario ni siquiera es digno porque está abajo de la línea de pobreza. ¿Cuál sería la solución para que se levante justamente este paro? Yo digo que acá hay una responsabilidad del gobierno provincial más allá que dice que no. ¿Por qué? Porque está todavía vigente lo que es el tema de los subsidios, ¿no es cierto? Entonces, para no trasladar a la gente, para que, vamos a suponer, el boleto hoy está en 1.300, no pueden pagar, imagínense, si tiene que ir a 1.500, mucho menos. Entonces digo que en este caso se tendría que ser responsable el gobierno como poder concedente, porque son los dueños. Entonces lo que tendrían que hacer es una cosa fácil. Vamos a suponer que el boleto está 2.000 pesos, que pague 1.000 pesos el usuario y el resto que lo dé a través de subsidio, hasta tanto mejore. Ojalá Dios quiera que esto mejore, que la gente tenga trabajo, se cree fuente de trabajo, que tenga un salario digno. Yo creo que no vamos a estar padeciendo como lo estamos haciendo ahora. Va a ser igual que antes. Antes, por ejemplo, no existían los subsidios, las empresas vivían de la recaudación, la gente de su salario, porque la gente estaba ocupada, había trabajo. Es totalmente distinto hoy, donde creo que un 60, un 70% que no tiene trabajo, son desocupados. Estamos hablando de aquellos que están bajo la línea de pobreza. Hay otros tantos, 15, un 20% más que son indigentes. Entonces, esa mirada tiene que tener, yo no digo por la UTA, por los trabajadores de la UTA, que piense en la gente que le está castigando fuertemente. Mañana les pregunto, ¿ellos están tranquilos sentados en la oficina cuando la gente está desesperada, no sabe cómo llevar a su hijo a la escuela, no saben, por ejemplo, cómo ir hasta el hospital o a un hospital público? Entonces yo creo que es una cosa como desconocen o no muestran un interés, por ejemplo, para ver cómo se puede solucionar. Para mí es lamentable, pero ojalá que voy a usar esta palabra, que recapaciten, que reflexionen y piensen en la gente. ¿Mañana va a haber alguna especie de acto? ¿Cómo van a hacer el día de mañana? No, nosotros lo que estamos haciendo, esto tienen conocimiento todos los trabajadores. Acá no es que tenemos que decir, está haciendo permanentemente asamblea, ya lo tenemos definido con ellos. Es decir, mañana nosotros lo que podríamos organizar es llamar a una asamblea, que participen los trabajadores, que vean el gobierno a través de ustedes, ¿no es cierto?, que son los medios de comunicación, para que vean que la gente, hay un descontento. Fíjense, hoy cobraron 50% y le decían los trabajadores, por ejemplo, ¿quién nos paga el recargo que tenemos cuando pagamos las cuentas? Porque nos están pagando en términos. Todo vence el día 10. Entonces, por eso el enojo de los trabajadores. Y lamentablemente, la gente quizás se enojen con nosotros, como gremio, con los propios trabajadores. Y yo no quiero que exista esa pelea, porque como dije siempre, una pelea que se crea trabajador contra trabajador, pobre contra pobre, cuando aquellos que son los responsables la están pasando mucho mejor que todos nosotros. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahí confirmamos, compañeros, que a partir de las 00 de hoy está previsto este paro. Por el momento, hasta que no haya una solución, va a ser por tiempo indeterminado. Bueno, gracias David, gracias. Lamentable otra vez lo que está sucediendo. Es una cuestión sistemática. Todos los meses ocurre lo mismo. Todos los meses ocurre lo mismo. Resulta que ahora le van a pagar la mitad y la otra mitad creo que le van a pagar más adelante. Bueno, la UTA declaró un paro. Ahí decía muy bien Raúl Abraham que también tiene que hacerse cargo del gobierno. Primero, los subsidios los sacó el gobierno nacional. Primero, se aumentó el boleto, que ya es caro el boleto. Ya es caro. El gobierno provincial se hace cargo de una parte, de la mitad de los subsidios que había sacado
Nación para que el boleto no sea más caro aún. Sí, es así porque, bueno, ya lo explicaron un poco los funcionarios. Pero resulta que dice Raúl Abraham que tiene que intervenir el Estado, que el Estado no los atiende, algo por el estilo. Si todas las empresas que tienen problemas tienen que intervenir el Estado no va a dar abasto, no le va a alcanzar la plata absolutamente para nada. Los empresarios tienen que hacerse responsables. Y si no, y si son empresarios que pierden plata, no tienen para pagar los sueldos, que dejen de hacer lo que están haciendo y le den la concesión a otros. Es así, porque resulta que dice Abraham porque no interviene el gobierno. El gobierno ya intervino con una parte del subsidio, que había sacado Nación, que sacó el presidente Javier Milei a todas las provincias. Y los gobiernos provinciales se hicieron cargo de una parte de esos subsidios y la otra parte se hace cargo el usuario pagando un boleto que, reiteramos, ya es caro. Es de 1.150, creo. Entonces, ahora resulta que dice Abraham, el gobierno nos hace cargo. ¿Pero qué se va a hacer cargo del gobierno? Si es de los empresarios. Son empresas privadas, son empresarios que están manejando el transporte público de pasajeros y por lo tanto los empresarios tienen que hacer cargo de pagar los sueldos. Porque hoy, esta mañana lo dijimos en Operativo 25, va a pasar nuevamente que van a presionar para que intervenga el gobierno y que el gobierno otra vez tenga que poner para pagar los sueldos. Y las empresas que no tienen para pagar sueldo o pagan como pueden, ¿van y le piden al Estado que los ayude? No, se arreglan como pueden. O si no, se dedican a otra cosa. Si son empresarios que pierden plata, yo no conozco empresarios que quieran perder plata. Sinceramente no conozco. Si hay alguno por allí, que alguien me dé el nombre o me diga la empresa que está perdiendo plata y que siguen trabajando. Así, sin ningún tipo de inconveniente. Los empresarios tienen que hacerse responsables, son empresarios. O si no, lo que tiene que hacer si el gobierno es, bueno, a ver señor, no puede pagar los sueldos, bueno, le damos la concesión a otro empresario que a lo mejor quiera hacerse cargo, quiera hacer mejor las cosas, compre mejores unidades y demás. En el gobierno anterior se pusieron unidades nuevas y resulta que seguimos con el mismo problema todos los meses. ¿Por qué el Estado siempre tiene que intervenir en estas cuestiones? Sí, para eso se le paga una parte del subsidio, para eso se aumentó el boleto, para eso el usuario paga por adelantado. Nosotros en nuestra época íbamos te dan el tiquecito, nos subía al colectivo, uno pagaba ahí. Ahora tiene que pagar por adelantado. ¿Por qué? Porque tiene que hacer la recarga y la sube. Y resulta que hay una persona, hizo una recarga y la sube, pero mañana no tiene servicios. Entonces, ¿en qué quedamos? Es decir, se paga por adelantado, se paga un boleto caro, el gobierno se hace cargo de una parte de los subsidios que sacó Nación, y resulta que los empresarios no tienen para pagar todos los sueldos. Y resulta que la UTA dice que tiene que intervenir el gobierno o el Estado. Todos los meses lo mismo. Todos los meses lo mismo.